Uno de los capítulos que he querido dedicar especialmente en mi libro es este capítulo 3 que se llama Una historia teñida de amarillo, donde quería hacer hincapié en la importancia del oro a lo largo de todas las civilizaciones. Y este es un apartado muy importante, ¿por qué? Porque realmente es otro factor más que lo hace muy diferente de los otros tipos de inversión o otros tipos de activos que puedas comprar en el mundo de hoy, ¿no? Pues tienes las criptomonedas, tienes bienes raíces y muchísimas otras cosas más que no creo que tengan el privilegio de poder decir como el oro, que ha estado pasando por muchas civilizaciones. Y eso es lo que realmente le da como un potencial sentimental también, ¿no? Evidentemente saber que cuando tú tienes una onza en la mano, pensar que ha pasado por manos de una persona hace miles de años, pues es otro sentimiento muy fuerte a la hora de tener este tipo de inversión. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en este vídeo será analizar este capítulo. No vamos a leerlo todo, pero sí unos puntos muy importantes que yo he considerado que podría servirnos para ver el potencial de este metal precioso. Y empieza diciendo: una de las primeras civilizaciones conocidas en la historia de la humanidad, el pueblo sumerio, contaba con una joyería de oro muy avanzada, creando unas joyas de increíble perfección y belleza. El oro se descubrió por primera vez en su estado natural, en arroyos de todo el mundo. Sin lugar a dudas fue el primer metal que acompañó a los primeros homínidos. Por eso te quiero decir que cuando tú tienes una onza de oro en tu mano, bueno, incluso una hora de plata, seguramente con la plata haya pasado lo mismo, pues tienes que tener la conciencia de que este tipo de metales preciosos han pasado por las manos de homínidos que han vivido hace miles y miles y miles de años antes de nosotros. La historia más temprana de la interacción humana con el oro se perdió hace mucho tiempo para nosotros, pero su asociación con los dioses, con la inmortalidad y con la riqueza misma es muy común en muchas culturas alrededor del mundo antiguo. Y de hecho, ahora lo siguiente que vamos a hacer será venirnos aquí y vamos a ver lo que es la historia muy antigua y luego, por otra parte, veremos también la parte más moderna de años atrás en relación con el mundo que ha tenido el oro, ¿vale? Por lo tanto, si nos venimos aquí, nos dice: el tesoro de oro de Troya, excavado en Turquía y que data de la era de 2450 y entre 2450 y 2600 antes de Cristo, muestra una amplia gama de trabajos con oro. O sea, imaginaros, hace más de 4000 años ya se estaba empezando a trabajar con el oro, aunque veremos aquí en la parte de los egipcios que fueron realmente ellos los que empezaron a fundirlo, ¿vale? O sea, los trabajos que se hacían con oro hasta aquel entonces, pues supongo que serían trabajos que no implicaba que el oro fuera a fundir, ¿no? Sin lugar a dudas, se trata de un momento en el que el oro estaba siendo muy valorado y claramente con estatus de poder considerable, pero aún no se había convertido en dinero en sí mismo, ¿vale? Y aquí viene una parte muy importante al final, ya veréis que es una parte en la que dice que el ser humano casi intrínsecamente, es decir, casi sin tener ningún tipo de conciencia en cuanto a este metal precioso, por aquel entonces le daba un valor, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante, ¿no? Los egipcios y el oro. Si bien se ha descubierto piezas de oro natural en cuevas españolas que datan de 40.000 antes de Cristo, no fue sino hasta 40.000 años antes de Cristo. O sea, imaginaros que se han encontrado piezas, bueno, piezas de oro no, seguramente pues hayan encontrado pepitas o cosas por el estilo. Y fijaros en lo que dije justamente antes, que casi intrínsecamente los homínidos pues le dan valor a este metal precioso, ¿no? Y eso a nivel emocional pues es algo que te quedas pensándolo así. Yo, por ejemplo, a veces me quedo pensando y dices, qué increíble es leerse cosas de la historia que tengan relación a esto, ¿no? No fue sino hasta 3600 a.C. que los orfebres egipcios fundieron el oro, pues bueno, a través de esclavos, de prisioneros de guerra, que los ponían a trabajar en primitivas minas de ese tiempo para poder excavarlo, ¿no? El oro jugó un papel muy importante en la mitología egipcia antigua y fue muy apreciado por los faraones y los sacerdotes del templo. De hecho, mira, aquí voy a hacer énfasis en una cosa que quizás a muchos de vosotros no os interese, pero si sois jugadores, si os gusta jugar al ordenador, a la PlayStation o lo que tengáis por casa, existe un juego que se llama Assassin's Creed, que a mí siempre me ha gustado por la parte histórica que te proporciona ese juego, y tienen una saga que se llama Assassin's Creed Origins,
que si te lo juegas, pues vas a aprender muchísimo sobre la mitología egipcia y también pues cómo funcionaba el mundo por aquel entonces, y de hecho hay muchas misiones en las que están relacionadas con el oro. Por lo tanto, si eres jugador, o bueno, incluso habrán personas que estén viendo este vídeo que lo hayan jugado y que les va a parecer, que les habrá parecido muy interesante la importancia que se le da en ese juego en diferentes misiones al oro. Por lo tanto, te recomiendo, si no lo vas a jugar, por lo menos que veas algunos vídeos, porque existen muchos vídeos de ese juego, y te voy a dejar en la parte de la descripción algún gameplay para que lo veas. Luego, viene la parte de los griegos y el oro, ¿no? Porque, pues, las civilizaciones más potentes a nivel histórico, pues todas han tenido algo que ver con este metal precioso. Más adelante en la historia, los griegos vieron el oro como un símbolo de estatus social y como una forma de gloria entre los dioses y semidioses inmortales. Debido a que se encontraba con frecuencia en el agua, a menudo se pensaba que el oro era una combinación densa de agua y luz solar, basada en una comprensión científica y geológica limitada de ambas sustancias. Es decir, por aquel entonces ellos no entendían básicamente cuál era la base de la formación de este metal precioso. Evidentemente, pues nos encontramos muchísimo tiempo atrás donde no se tenía tecnología para sacar una conclusión de su formación. Luego viene la parte de los romanos, que ampliarían significativamente las capacidades tecnológicas. Aquí ya es donde viene la parte donde ellos se dan cuenta de que tienen que excavar o obtener este metal precioso a nivel bastante más, en más cantidad. Entonces empiezan a avanzar también la forma tecnológica en la que se pueda excavar, ¿no? Y dice que ampliarían significativamente las capacidades tecnológicas y de miría de los griegos, debido en gran parte a la inmensidad de recursos del Imperio Romano. Evidentemente el Imperio Romano fue un imperio que empezó a hacerse más fuerte, y lo que te decía antes, en el juego que te he comentado, justamente hay una parte en la que alza este apartado, ¿no? Construyeron operaciones de extracciones a base de agua y fueron responsables de varias de las primeras construcciones de extracción de oro basadas en corrientes que incluyen hidráulica minera, esclusas, toms largos y ruedas de agua. O sea, imagínate que ellos mismos fueron capaces de crear todas estas cosas solamente con la finalidad de extraer este metal precioso en más cantidad. Y aquí viene la parte de la historia moderna, que esta parte es muy interesante, y hay una parte donde quiero hacer mucho hincapié que ahora la veremos. En 1300 se establece la primera práctica de mercado. En Goldsmith Hall, en Londres, se estableció el primer sistema de mercado para determinar y verificar la calidad de los metales preciosos. O sea, aquí en 1300 ya empezamos fuerte con el oro, ¿no? En 1422 fue el año récord de Venecia. La ciudad flotante acuñaría lo que fue el récord de 1,2 millones de ducados de oro, monedas que se acuñaban fácilmente y que tenían un alto valor. Empezamos escalando fuertemente, ¿no? En 1717, Reino Unido establece el patrón oro. Aquí es donde viene la parte inteligente de la historia, ¿no? Por fin se creaba un patrón relacionando el poder del oro con el papel que se podía crear por aquel entonces, ¿no? En 1792, Estados Unidos adopta el estándar bimetálico. En este momento, la onza de oro tenía el escalofriante valor de $19,30. Vale, aquí hacemos un parón y os quiero comentar una cosa. Este era el punto clave donde yo quería llegar. Yo cuando expuse esto aquí en el capítulo, me quedé pensando, bueno, evidentemente estos son datos de diferentes fuentes y libros que he leído, pues son datos verídicos, ¿vale? Vosotros si los buscáis veréis que es así. Cuando yo leí esta parte, me puse a pensar y dije, si hubiera habido una persona en la generación de mi familia que se le ocurre comprar oro o de alguna manera tener una relación con los metales preciosos y le da por comprar cierta cantidad de onzas de oro, imagínate tenerlas en este momento, ¿no? Porque al fin y al cabo son $19,30. Es evidentemente que el salario por aquel entonces pues tampoco tiene que ver con el salario que tenemos ahora, pero sin lugar a dudas podías haber conseguido muchas onzas a ese precio. Imagínate que esa persona se piensa, voy a dejar esto como patrimonio para una generación futura y me toca a mí, por ejemplo. Imagínate el cambio, o sea, una pequeña acción que hubiera hecho una persona de mi generación hace mucho tiempo, de mi generación no, de mi árbol genealógico, esa pequeña acción que hubiera hecho me hubiera afectado a mí positivamente
a un nivel bastante importante, ¿no? Entonces, tú te quedas pensando, cuando nosotros hacemos la compra de estas onzas y siempre pensamos que en un futuro las vamos a vender para sacar una ganancia, ¿por qué no mejor pensamos que podría ser también un patrimonio que podríamos dejar para unas futuras generaciones que puedan tener problemas bastante más significativos? De hecho, nuestra generación está teniendo unos problemas bastante fuertes en este momento, pues evidentemente los problemas sociales van a ir evolucionando en el futuro, ¿no? Porque la sociedad va evolucionando de una manera bastante interesante, la población evoluciona de una manera bastante interesante y significativa, entonces también los problemas irán evolucionando. Si tú haces la acción de comprar cierta cantidad en este momento, una onza pues vale en este momento 1.600, 1.700 euros, dependiendo de dónde la compres, pues tú imagínate que en futuras generaciones la compra que tú has hecho y el habérselo dejado como patrimonio para ellos, lo que pueda significar en ese momento. Si una persona de mi árbol genealógico hubiera hecho esta compra, que esto pues podría haber sido hace como 3-4 generaciones pasadas, ¿no? Pues tampoco estamos hablando de hace tanto tiempo. Imagínate la repercusión que hubiera tenido, la repercusión positiva que hubiera tenido aquí en este momento para mí. Pues lo mismo quiero que penséis vosotros, que dejemos un poco de lado el hecho de que lo pensamos mucho como sacar dinero en el futuro y hacer este tipo de cosas, ¿no? En 1848, la fiebre del oro en California, un apartado muy importante, John Marshall descubre rastros de oro mientras construía un aserradero. Aunque él y el dueño hicieron todo lo posible para mantenerlo en secreto, la voz se corrió por todos los estados, haciendo que California se viera inmersa de la noche a la mañana en un total de 300.000 personas de toda Norteamérica. Entonces, esta ha sido la parte más importante porque es la parte de la fiebre del oro de California, ¿no? Que a nivel histórico es muy interesante y os aconsejo que leáis más acerca de este apartado. En 1933, el acuerdo smithsoniano, el presidente Roosevelt suspendería la convertibilidad de oro en dólares cuando todavía valía $20 la onza, lo que habíamos visto antes, ¿no? Por proclamación presidencial, la conversión se restableció, aunque a una tasa más alta, de $35 la onza, ¿vale? Es decir, este acuerdo que hicieron aquí se volvió a restablecer. Y en 1971, no hace falta decir más, ya sabemos todos lo que pasó en este momento, es cuando se desvincula ese vínculo que hubo, ese respaldo del oro con los dólares, y ya sabemos a dónde eso llevó. Estamos a bastante años desde ese acontecimiento y fijaros en el momento en el que se encuentra Estados Unidos ahora, ¿no? Pues evidentemente su moneda, su papel no tiene básicamente ningún sentido. Ellos tienen a la Reserva Federal creando cada día más y más billetes, creando inflación. Y bueno, a nivel social y a nivel económico esto va a tener una repercusión que yo creo que está muy cerca de pasar algo bastante importante. Tenemos ahora las elecciones también en América, que están muy prontas a llegar, y bueno, yo creo que pueden ocurrir, estos son años determinantes, 2020, 2021 y 2022, son unos años determinantes para el futuro económico mundial, y justamente yo creo que somos privilegiados de vivir en estos años, pero además tener la mentalidad de poder hacer esta inversión en metales preciosos, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante leer este evento histórico y tener en cuenta que estamos aquí nosotros en 2020 con una que nos está afectando a nosotros, ¿no? O sea, la repercusión de este momento la tenemos nosotros ahora en 2020 y durante estos años siguientes, ¿no? Y luego, bueno, no hace falta leer más después, ya muchos de nosotros conocemos, y aquí es donde yo os quería volver a hacer hincapié. Uno de los puntos que hemos tratado en este capítulo y que quiero darle un enfoque especial es la frase: los humanos casi intuitivamente relacionamos el oro con el poder y la grandeza. Creo que esta frase la teníamos por aquí. Sí, los humanos casi intuitivamente otorgan un valor al oro, equiparándolo con el poder, la belleza y la élite mundial. Y dado que este metal precioso está ampliamente distribuido en todo el mundo, encontramos esta forma de pensar en todas las civilizaciones, tanto antiguas como modernas, ¿vale? En la primera página estaba ese punto. Entonces me pareció muy interesante volver a citarlo, justamente por eso, porque estamos hablando de que se han encontrado rastros
no sé, del uso o de alguna manera de una relación con el oro hace 40.000 años antes de Cristo. O sea, eso es algo que a nivel emocional a mí siempre me deja pensando, ¿no? Y os recomiendo a vosotros que busquéis artículos o algunos libros relacionados con el oro y la historia, ¿no? O la historia en general, porque hay veces que te lees libros de la historia y sin querer pues te sale un apartado del oro, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo nosotros pensamos que evolucionamos a nivel de pensar de otra manera, pero realmente no es así. Es decir, intrínsecamente todos, aunque evolucione lo que es la sociedad y evolucione la forma en la que hacemos las cosas, intrínsecamente todos tenemos la misma forma de pensar, sea la civilización que sea. Espero que os haya parecido interesante, que haya compartido este capítulo en concreto del libro con vosotros. Me pareció interesante hacerlo así porque ya tenía esquematizado todo de tal manera para daros una buena información. Y bueno, ya sabéis a todos que lo podéis obtener. Si os parece interesante esto, pues en la parte de la descripción tenéis un enlace donde lo podéis obtener. Y espero que las personas que lo hayan leído pues puedan dar un feedback, ¿no? Si os ha gustado bien, si no os ha gustado pues también dejar el feedback y decir pues oye, no me ha gustado por esto y por esto, ¿no? Siempre yo he sido así, os he pedido que me lo dejéis porque a mí me sirve, ¿no? Como a nivel constructivo. También os indicaría que os unáis al grupo de Facebook porque de verdad que ese grupo cada vez está creciendo más y la información que está... Lo que más me gusta es que todos son una familia y se llevan todos muy bien, cuando tienen un problema lo comparten, entonces creo que puede servir muchísimo, ¿no? También tienes el foro goldenforum.net que está creciendo también bastante considerablemente y la gente comparte muchos artículos interesantes. Y bueno, ya sabéis que a nivel de redes sociales en la parte de la descripción pues os dejo siempre todos los enlaces. Gracias por ver el vídeo y aquí nos veremos en siguientes vídeos de Golden Age.